El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Las celebraciones traen a nuestra memoria eventos del pasado, pero a la misma vez nos permiten vivir el presente con la esperanza de un mejor porvenir. En medio de esa cotidianidad del presente, Dios nos invita a que asumamos una actitud resiliente ante los desafíos y aferrarnos a la fe, la esperanza y el amor que solo Dios puede ofrecer. En la clase de hoy veremos cómo la celebración de la Pascua en el nuevo templo afirmaba el proyecto liberador de Dios y a su vez proclama que Dios sigue siendo el protagonista de la historia humana. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos disfrutemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor en este día que Dios nos ha regalado. Hoy estamos en la lección número 3, libres para celebrar la Pascua. Y qué bueno poder compartir con cada uno de ustedes este espacio educativo que ciertamente nos ayuda en nuestra formación cristiana. Y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Esdras, el capítulo número 6, los versos 13 al 22. El libro de Esdras, capítulo 6, los versos 13 al 22. Y aquellos que nos siguen a través de la revista El Discípulo pueden encontrar esta clase en la página 42 de nuestros expositores. Así que les invito a que juntos podamos tener esta lectura en el día de hoy. Libro de Esdras, capítulo 6, versos del 13 al 20. Estaré dando lectura a la versión Reina Valera que se encuentra en nuestras Biblias y también en nuestra revista El Discípulo. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Así los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ofrecieron para la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos como expiación por todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. Luego organizaron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Los que regresaron de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del primer mes. Sacerdotes y levitas se habían purificado como un solo hombre y todos estaban limpios. Así que sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían regresado de la cautividad, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Durante 7 días celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levaduras, por cuanto Jehová los había alegrado y había dispuesto el corazón del rey de Asiria favorablemente hacia ellos, a fin de fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios de Israel. Señor, añada bendición a su palabra y tengamos una palabra de oración en este momento. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos y te pedimos en este día que así nos dirijas a través de esta lección. Mira a cada hermano y hermana nuestra que nos escucha a través de estos medios. Te pido por ellos que así tú les bendigas, que les cuides y les guardes. Y permite que esta palabra, Señor, cale hondo en nuestros corazones y que sea de mucha bendición a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén. Amén y amén. Mis queridos hermanos, qué bueno que estamos una vez más estudiando la palabra del Señor. Y hoy
Tenemos como objetivos de esta clase, que se titula Libres para celebrar la Pascua, varios objetivos a discutir. El primero, distinguir la importancia que el pueblo judío concedía al templo como lugar donde desde su perspectiva teológica preferentemente se manifestaba la presencia de Dios. Número 2, evaluar en qué manera el regreso del pueblo judío del cautiverio y la construcción del templo significó experimentar un nuevo éxodo. Número 3, concluir que no todo lo que se realiza, aún en el nombre de Dios, está exento de errores y de fallas humanas. Y número 4, reflexionar en qué medida muchos acontecimientos históricos liberadores se constituyen en símbolos y paradigmas que orientan los contenidos de la religiosidad de un pueblo. Como vocabulario, tenemos ahí la expiación, que se hizo mención en la lectura. Nos habla el día de la expiación, se entiende que era el punto más alto de ese año religioso judío y se realizaba para conseguir una limpieza espiritual más profunda que supera el resto de los sacrificios celebrados durante el año. En lo que concierne al pasaje bíblico en estudio, lo que se relata es el inicio de la recuperación de ese importante ritual para el pueblo. Este rito comenzaba siempre con el sacerdote confesando los pecados del pueblo. La otra definición que tenemos son los machos cabríos que leímos en el texto hoy. Era la forma habitual de referirse a los chivos, animales domésticos que eran sacrificados como una forma de expiar los pecados de todo el pueblo judío. En el contexto de la narrativa que estamos estudiando se menciona el sacrificio de 12 de ellos para representar a las tribus de Israel. Eso es parte de lo que es el vocabulario que hemos estado leyendo a través del texto bíblico y sabemos, ¿verdad?, que esas definiciones nos ayudan para tener un entendimiento un poco más amplio de lo que estamos estudiando en el día de hoy. El pueblo de Israel, ese pueblo judío, ellos le conferían una importancia bien grande al templo, porque ellos entendían que allí era que se manifestaba de manera hermosa la presencia de Dios. Y vemos entonces cómo al momento de ellos celebrar todas esas actividades, todas esas fiestas, ellos se dan cuenta de que en medio de esa celebración también están haciendo memoria no solamente de los aciertos, sino de los desaciertos, de esos errores, ¿verdad?, que quizás cometieron a través del tiempo, a través de la historia. Sin embargo, vemos entonces cómo al momento de ellos adorar a Dios, en ese proceso de adoración, vemos que esa adoración no podía estar completa si no existía un acto de arrepentimiento personal y de igual manera colectivo. Por esos desaciertos y esos errores que habían cometido en el momento. Por lo tanto, vemos entonces que para el pueblo del Señor era importante ese momento de arrepentimiento personal y colectivo. Y lo vemos, ¿verdad?, a través de esa ceremonia que leímos, a través del texto de la expiación, del sacrificio de los animales, de los becerros y de los carneros que habla el texto bíblico. Y es importante, ¿verdad?, poder entender que esto era parte de esa expresión de su adoración, esa expresión de su fe. La pregunta que nos hacemos en el día de hoy es: ¿cómo nosotros, como iglesia de este siglo, cómo nos sentimos nosotros desafiados? Porque al igual que el pueblo, el Señor nos está desafiando cada día, de manera que nosotros podamos utilizar estos acontecimientos, en el caso del pueblo, este acontecimiento histórico del regreso al templo, y no solamente del templo, sino la celebración de esta Pascua que se menciona en el texto bíblico, y cómo eso nos desafía a nosotros en el día de hoy, de manera que creemos que tengamos esa conciencia de esos procesos históricos que de alguna u otra manera se conviertan en procesos liberadores, que
ciertamente afirmamos que el protagonista de todo esto es nuestro Dios, así como lo afirma la Escritura. Durante la lectura del libro de Esdras, el capítulo 6, esos versos 13 al 22, vemos algunas notas que son importantes poder resaltar. Cuando vemos esos versículos del 13 al 15, vemos que se hace una mención de unos oficiales administrativos. Nos hablan acerca de Tatnai, nos habla de Setar-Boznai y de otros compañeros que sabemos que no estaban muy contentos con esta situación de la reconstrucción del templo, no estaban muy de acuerdo. Sin embargo, ellos como gobernantes tenían la obligación de acatar esta orden del rey Darío. Si ellos no acataban esta orden, ellos tenían unas serias implicaciones a esto, que podía llegar hasta la muerte de cada uno de ellos. Por lo tanto, estos administradores cumplieron con la voluntad y con la orden del rey Darío, porque entendían que una desobediencia a este soberano rey implicaría la muerte. No obstante, vemos que el pueblo judío, como vemos a la historia, a pesar de que estas personas se levantaron y fueron donde Darío y empezaron a darle las quejas, me llama mucho la atención la actitud del pueblo. Ellos continuaron trabajando en la reconstrucción del templo. Ellos no permitieron que esos comentarios, que esa situación con estos gobernantes paralizara el proceso de reconstrucción, porque ellos estaban muy claros y ellos estaban entendiendo que estaban haciendo la voluntad de Dios. Y qué hermoso es cuando nosotros como iglesia entendemos que hacemos la voluntad de Dios. Mire, no hay nada ni nadie que nos detenga. Y está esa certeza y esa seguridad de que Dios nos acompaña a través de esos procesos. Que aunque se levanten gobernantes, que aunque se levanten fuerzas del enemigo, eso no nos va a detener. Y esa actitud del pueblo es necesario nosotros recalcarla. Fíjense que es interesante que a través del texto se hace mención a los profetas Ageo y también hace mención del profeta Zacarías. Y esto implica que esas profecías de estos profetas de Ageo y de Zacarías estaban cumpliendo con una función muy importante, y es que estaba inspirando al pueblo. Estas profecías de Ageo y Zacarías fueron importantes porque estaban inspirando al pueblo a continuar en la reconstrucción del templo. Y por eso es que vemos que ellos fueron ahí, miren, firmes en la reconstrucción, porque esa reconstrucción del templo tenía unas implicaciones. Y dentro de esas implicaciones estaba su libertad de culto. Al ellos tener el templo reconstruido, regresarían a esa libertad. Y no solamente a esa libertad de culto, sino a esa libertad física de ellos del cautiverio. Por eso es que vemos cómo esas profecías de Ageo y Zacarías se convierten en inspiración para que este pueblo continuara trabajando, no importando lo que estaba pasando a su alrededor. Y vemos entonces ya en el verso 14 que dice que edificaron pues y terminaron la obra por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y vemos que esa interpretación que le da el pueblo, vemos ahí en esa interpretación cómo estos reyes actuaron de manera que redundó en beneficio y en prosperidad para el pueblo. Pero ellos entendían que aunque estos mandatos venían de estos reyes, ellos estaban actuando bajo la voluntad de Dios, porque Dios es el autor de todo proceso restaurador. Así que ellos estaban muy claros que estos reyes que se hacen mención actuaron en la voluntad de Dios, que Dios en medio de su soberanía, y su soberanía que es total, vemos cómo se insertaba en esos procesos que son humanos, y vemos que esa intervención de Dios se convierte en una intervención en favor de su pueblo. Qué hermoso
¿verdad? Es que podamos afirmar que Dios es soberano y que aunque en medio de los procesos humanos nosotros tengamos dudas, vemos que Dios se está metiendo y vemos que Dios sigue siendo soberano y que Él sigue teniendo el control de todo. Y qué bueno es eso, ¿verdad? Qué bueno cuando así lo afirmamos. Y es importante que así lo podamos entender cada uno de nosotros. Es importante también tomar la nota que la mención de Artajerjes aquí vemos que resulta un tanto fuera del contexto en el cual se da este escrito, ¿verdad? Porque la realidad es que el rey Artajerjes, ese reinado de él se desarrolla prácticamente 50 años después de la inauguración del templo. Así que 50 años después de que se inaugura el templo es que vemos ese reinado del rey Artajerjes. Entonces, la razón por la cual esto se da es porque en los tiempos de Nehemías contribuyó entonces Artajerjes en la obra de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Así que no es solamente la reconstrucción del templo, esa mención que hace de Artajerjes también nos hace entonces recordar que también en medio de ese proceso de restauración estaba la restauración 50 años después aproximadamente de la ciudad de Jerusalén, de los muros, de esa lectura de Nehemías que muchos de nosotros conocemos. Esos versos 16 y 17 también nos hacen ver algo. Dice: los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían regresado de la cautividad hicieron la dedicación de la casa de Dios con gozo. Miren, al leer esto nos damos cuenta que todo proceso de restauración requiere de la integración de todos los componentes de la sociedad. En este caso vemos que toda la comunidad judía estaba ahí. Estaba integrada los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas, todos aquellos que habían regresado de la cautividad. Todos y cada uno de ellos se habían integrado en ese proceso de restauración y todos y cada uno de ellos habían aportado en ese proceso. Entonces vemos que dado eso, vemos entonces que inicia ese proceso de dedicación del templo del Señor. Y vemos cómo a través de esta dedicación del templo vemos esa expresión del pueblo, de la importancia que ocupaba el templo en medio de la espiritualidad de cada uno de ellos. Así que el templo tenía un lugar importante. El templo era el lugar donde Dios habitaba, donde Dios se manifestaba, pero a la misma vez era el lugar donde ellos podían desarrollar esa espiritualidad, esa experiencia. Y vemos entonces cómo el santuario, el templo, comenzó a operar de manera hermosa en la psiquis y en el corazón del pueblo. Porque vemos entonces que hay un cambio en la manera de pensar, hay un cambio en el aspecto emocional, pero también en el aspecto espiritual del pueblo. En un momento había nostalgia, en un momento había depresión, en algún momento hubo momentos de tristeza, de dolor, pero todo eso se transformó y se transformó en un gozo que se daba de manera personal, pero también de manera colectiva. Y ese gozo trascendía más allá. De manera que el pueblo unido podía afirmar que Dios seguía siendo el dueño de los tiempos. Era el Dios Todopoderoso. Qué bueno esa actitud del pueblo. Mire, y tanto así fue la actitud de gozo y de alegría del pueblo que cuando vemos entonces en el versículo 17 la cantidad de animales que se sacrificaron, ciertamente nos deja ver que el ánimo que tenía el pueblo era un ánimo, mire, grandísimo. Ellos estaban de fiesta, como dicen por ahí, estaban tirando la casa por la ventana. Trajeron cantidad enorme de animales porque era una celebración importante, era un momento muy muy importante para cada uno de ellos, y por eso esa cantidad de animales que se estaban presentando en sacrificio era un momento de alegría, era un momento de ánimo, había como un fervor hermoso en todo el pueblo porque había una afirmación
de su identidad, había una afirmación del regreso del pueblo a su tierra, y qué alegría había en ese lugar. Y vemos entonces que cuando se dan estos sacrificios, vemos que hay una restauración, no solamente del templo, sino, mis queridos hermanos, del culto, de lo que se celebraba ahí, de esa liturgia. Y vemos entonces que para eso fue necesario que se organizaran los sacerdotes y se organizaran los levitas, de manera que pudieran cumplir con lo que estaba establecido por Moisés, como así ellos ya lo conocían. Así que esta cantidad de animales sacrificados requería entonces que todos los levitas y todos los sacerdotes se organizaran y comenzaran a participar, porque había regresado el pueblo al templo del Señor, y ese templo tenía que comenzar a operar de la manera en que operaba, y tenía que cumplir esos mandatos del Señor. Y vemos entonces que no había pasado mucho tiempo cuando ellos entonces comienzan a celebrar lo que se conoce como la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta de la Pascua tiene mucho significado. Sabemos que esta celebración estaba afirmando el regreso del cautiverio. Y vemos también que en el tiempo antiguo también para ellos tenían otro significado. Era el momento en que Dios los liberó de Egipto, que los sacó de allí y los llevó a través del desierto a la tierra prometida. Y vemos entonces cómo esa celebración de la Pascua se convirtió en algo importante en ese momento, en ese contexto, porque vemos entonces que hay una separación del pueblo de todo aquello que era inmundo, todo aquello que no era de Dios, esa adoración a otros dioses, esas prácticas que eran inmorales, que tenían implicaciones en eso de la adoración. Todo eso fue, trabajándose y limpiándose el pueblo de manera que se presentara como un solo pueblo. Y vemos entonces cómo ellos, el pueblo, en medio de esta celebración, estaban siendo libertados. Libertados no solamente del cautiverio, sino libertados de ese yugo que los había oprimido por tanto tiempo, y que no solamente eso, sino que los había llevado a otra religiosidad a muchos de ellos. Y Dios los estaba purificando, estaba creando una nueva identidad en cada uno de ellos. Y vemos que esta Pascua estaba ellos allí emocionados porque celebraban esos hechos, esos actos gloriosos del Señor. Cuando los liberó del yugo de Egipto, como les mencioné, pero también como el Señor los había conducido a través de la experiencia del cautiverio y los había llevado a disfrutar del pan de vida. Me imagino que cada uno de ellos, cuando llegó ese momento de la Pascua, tuvieron un momento para pensar en el pasado, en cómo ellos habían sido sacados de su país y habían sido enviados a Babilonia. Pero también pudieron ellos acordarse en esa memoria cómo Dios los libertó y cómo a través del rey Ciro y de los decretos que se dieron, vemos esa reconstrucción del templo, y ellos se encuentran en el presente. Y es ahí en el presente donde se ven desafiados. Es ahí en el presente donde ellos comienzan a ver el futuro con esperanza, porque Dios estaba restaurando. Y eso nos enseña a nosotros como iglesia, que cada vez que nosotros tengamos nuestros momentos de celebración, no nos olvidemos de esa memoria del pasado. Esa memoria del pasado que de alguna otra manera nos ayuda a articular nuestra fe para que podamos vivir el presente, pero mirando hacia el futuro con esperanza. Es como nosotros entonces, a través de esta experiencia de celebración, nos vemos parados en el presente y asumimos una actitud de resiliencia ante los retos y los desafíos que se nos puedan presentar, pero a la misma vez que podamos aferrarnos a esa esperanza,
a esa esperanza de Dios, a ese amor de nuestro Dios, entendiendo que Él tiene el control de la historia y que Él actúa con poder de manera poderosa. Y vemos entonces cómo nosotros como iglesia, el Señor cada día nos exhorta y nos invita a que confiemos en Él, a que entendamos que Él tiene el control de los tiempos. Miren, para el pueblo del Señor, esta celebración de la Pascua tenía para ellos un asunto de identidad, era un asunto íntimo y tenía esa profunda memoria que ciertamente estaba anclada en esos hechos poderosos de Dios. Hagamos memoria de lo que Dios ha hecho con nosotros como pueblo, como individuos. Hagamos memoria cómo el Señor nos ha ayudado y acompañado en medio de procesos en nuestro país, en Puerto Rico, luego de huracanes catastróficos, de terremotos, de pandemias que estamos saliendo en el nombre del Señor. Cómo el Señor nos ha ayudado. Y cuando hagamos eso, mis queridos hermanos, articulemos nuestra fe. Vamos a pensar en nuestra fe y cómo el Señor así se glorifica a través de nuestras vidas. Busquemos también, así como el pueblo, esos nuevos horizontes y empecemos a trabajar de manera, donde podamos integrar a todos. Fíjense que cuando se celebra esta actividad de la Pascua, estaban todos allí presentes, se había integrado todo el pueblo, todos los que se habían ido, los que quedaban, los sacerdotes, los levitas, todos estaban integrados, porque es necesario que todo nuevo inicio integre a todas las personas para que podamos entonces partir hacia nuevos horizontes y que sea esa integración la que nos dirija. Porque en el momento en que hagamos lo contrario, cuando nos volvamos exclusivistas en medio de nuestros procesos, estaríamos iniciando unos nuevos procesos de cautiverio. Y no queremos como país, ni como individuos, ni como iglesia, iniciar procesos que nos amarren, que nos encarcelen, que no nos ofrezcan libertad. El Señor nos llama a vivir en libertad y en la libertad que solamente sale de Él. Así que, mis hermanos, que cada celebración nuestra nos recuerde que Dios siempre ha estado interviniendo por nosotros en nuestro favor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos así poder verles en una próxima ocasión y que disfrutemos de esta experiencia educativa. Oramos al Señor. Señor, te pedimos que bendigas todo proceso de restauración nuestro y que nos ayude, Señor, a seguir siendo hombres y mujeres de bien. Ayúdanos a mirar el futuro con esperanza y que seas tú dirigiéndonos en todo proceso. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.